que el gobierno tiene que tomar más en serio la gravedad de la crisis alimentaria. Y es que el precio de los alimentos ha subido un 11.02% en el último año. La población lo cree, por supuesto, porque va al mercado, sabe que el limón ha Uy, subido, la cebolla ha no subido, me hables de mercado. la papa ha subido y otros frutos más. La papa Yungay está comenzando a subir otra No me vez. digas, es parte Sí, de mi tengo dieta. que decírtelo El porque camote, este fin de semana la encontré en algunas partes a solo 80, 2 soles. Algunos te siguen vendiendo a solo 50, pero sigue otra vez subiendo. Y fíjate que lo que dijo el ministro respecto al tema, por ejemplo, emblemático del limón, ya hemos comentado iniciando el programa Katiuska, de esta alternativa que él dio como mágica solución. no compren pues. Dejemos de comprar limón y comamos saltado de pollo. Y así automáticamente el precio va a bajar porque no va a haber mucha demanda. Esa es la fórmula del ministro de Economía. Pero yo esperaría alguna estrategia. ¿Sabes cuál es la estrategia que están evaluando a esas alturas del año con la crisis encima hace varias semanas atrás? Están evaluando la importación de limón para incrementar su oferta y el precio así se modere. Puede funcionar. El problema, Katiuska, es que lo están evaluando. O sea, te grafica que no tienen nada sobre la mesa como estrategia. Y ese es el problema. Y hemos hablado, Pedro, ya con los gremios de restaurantes y de turismo que se ven gravemente afectados porque el turista viene a probarse un ceviche peruano. Evalúan Sí. alternativas como utilizar otro tipo de productos, naranja, toronja, maracuyá. Pero ¿cuál es la realidad del sector agrícola y sobre todo de la seguridad alimentaria? Le damos la bienvenida a Eduardo Segarra, ex jefe de asesores del Midagri, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches, bienvenido a Éxitos. Señor Segarra, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Sí. ¿Cómo toma usted esta estrategia, si se la puede llamar así, lo dicho por el ministro de Economía, frente a un tema de crisis, a un estado de inseguridad alimentaria, un problema de personas en situación de pobreza que no pueden acceder a las 3 comidas al día en nuestro país y que para el ministro de Economía, en el tema del limón, todo se resuelve dejando de consumirlo? ¿Cómo toman ustedes esto? Ya, a ver, creo que el gobierno tiene que tomar más en serio la gravedad de la crisis alimentaria. Los peruanos venimos sufriendo inflación alimentaria no solo ahora, esto ya tiene más de 2 años y medio. Se inició el año pasado con una muy fuerte alza de alimentos importados que golpeó en la inflación nacional. Y este año esto se ha agravado con la crisis climática y la crisis agraria que han llevado a la caída en la producción agraria. Este año ya hemos acumulado otra vez 11% de inflación alimentaria. Hemos llegado en su momento a 15%, 16% anual. En los últimos 2 años se ha perdido poder adquisitivo para comprar alimentos en los sectores pobres de más del 20%. Entonces es una crisis grave que afecta a millones de hogares peruanos. Creo que el tema del limón, siendo importante para algunos sectores, no es el tema de fondo. Estamos ante un problema de más envergadura. Han subido muchos alimentos de precio. No hay vistos de que esto vaya a bajar. Y el limón es quizás un símbolo del problema, pero no es el más importante. No es el todo. Así es, y ya la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura está advirtiendo que nuestro país encabezaba lamentablemente la lista de las naciones que va a sufrir de mayor inseguridad alimentaria y que ya es una realidad. Y es que si para las personas les cuesta adquirir algún alimento en los mercados, no me imagino las ollas comunes o no me imagino la población vulnerable y cómo deberíamos trabajar en ello. Claro, es muy importante que se entienda y se diagnostique bien el problema, algo que lamentablemente hasta ahora no vemos. En los últimos 2 años, como decía, se ha incrementado el nivel de pobreza de cientos de miles de hogares peruanos, que ahora no pueden ni cubrir siquiera la canasta alimentaria o la canasta básica. Eso implica que los programas sociales, por ejemplo, deberían expandirse, deberían ampliarse y cubrir a un mayor número de personas, tanto adultos como niños y adolescentes.
Pero por otro lado también tiene que efectivamente fortalecerse y apoyar con mucho más presupuesto las ollas comunes. El apoyo que le está dando el Estado actualmente es muy, muy limitado. No llegan a cubrir ni siquiera decentemente una ración diaria para los usuarios de las ollas comunes. Eso realmente es un apoyo totalmente insuficiente para un esfuerzo que hace la población más pobre para poder alimentarse usando estas organizaciones colectivas como son las ollas comunes. Entonces, creo que sí, hace falta una estrategia mucho más ambiciosa, más amplia de apoyo social. También trabajar el tema de la crisis agraria, en lo cual vemos que tampoco el gobierno está haciendo nada muy relevante. Eso justamente quiero preguntarle, porque si bien es cierto, nos hablan de estrategias preventivas frente al escenario del niño global que se va a presentar o que ya se está dando en el país con esta anomalía climática. Ya se nos va el invierno, nunca lo sentimos y estamos entrando a la primavera, donde se incrementará la temperatura, mucho más con el tema del verano. Pero no nos hablan de la inseguridad alimentaria, no nos dicen qué se está haciendo o al menos qué ya se tiene trabajado para poder mitigar el impacto sobre la población que tiene que padecer el tema de la inflación. ¿Qué cosa tendría que hacerse en estos momentos para poder evitar una situación mayor de problema frente al tema de los alimentos? Bueno, una buena parte de la crisis que estamos viendo tiene que ver con el problema climático, ¿no? Para la actual campaña agrícola que ya terminó en julio, tuvimos una sequía en la sierra que llevó a caídas de producción en algunas regiones de hasta más de 20%, 25%, ¿no? El caso de Puno, una región que tuvo una caída agropecuaria enorme, varios departamentos del sur. Frente a esa sequía, por ejemplo, el gobierno tanto de Castilla como de la señora Boluarte no han hecho nada relevante para poder apoyar a nuestros agricultores que tuvieron que enfrentar esa sequía sin mayor apoyo. El gobierno lo único que hizo fue declaratorias de emergencia simbólicas sin asignación de recursos y básicamente los productores no recibieron ningún apoyo concreto. Ahora tuvimos también el Niño Costero, ¿no? Que afectó a la zona norte sobre todo este año. Igual, vemos un gobierno y los gobiernos regionales y locales que no conversan. No hay recursos efectivos para poder apoyar a los productores. Muchos de ellos sufrieron pérdidas por inundación, por exceso de lluvias, ¿no? Y también fenómenos como el del limón, ¿no? Donde productores de limón, mango y otras frutas prácticamente han perdido mucha parte de su producción por el tema climático, de la temperatura sobre todo. Frente a eso tampoco hemos visto nada concreto, nada estructurado. El gobierno es reactivo, pero al final sin reacción tardía. Y actualmente sabemos ya que se viene un niño más grande, ¿no? El llamado niño global, que va a venir a partir de fin de año. Lamentablemente el Perú va a ser muy afectado. Y ahí vemos que otra vez no hay capacidad de ejecución, los recursos que se han destinado no se ejecutan adecuadamente, no hay coordinación adecuada con los gobiernos regionales y locales. Entonces, no estamos realmente avanzando, vemos un gobierno que no está asumiendo realmente una responsabilidad frente a estos problemas. Y además también, según lo que anuncia Cenami, el efecto del fenómeno del niño global podría poner en riesgo otros alimentos. No solamente hablamos del limón, la cebolla, lo que estamos viendo ahora, sino la palta, la papa, el maíz, por ejemplo, el banano, café, cacao. Y hay un trabajo de prevención desde ahora que tiene el Midagri para poder darle fuerza a los agricultores y productores de estos importantes alimentos. Por supuesto, el tema de prevención es un tema básicamente de movilización y organización de los productores y de la ciudadanía. No es solo un tema de mostrar alguna maquinaria haciendo algo o básicamente declaratorias de emergencia que no sirven para mucho. Realmente se requiere organizar, movilizar, y ahí vemos muy poca capacidad del Ministerio de Agricultura. La actual ministra no tiene mayor diálogo con las organizaciones agrarias, las organizaciones campesinas, las juntas de usuarios del riego. Sin eso va a ser muy difícil enfrentar la situación que ya estamos sufriendo y la peor que ya se viene. Entonces, ahí hay una falla bien grave en el gobierno en no tener
canales de diálogo y organización con los gremios y las organizaciones de productores. Hay una situación que nos ha generado mucho problema económico en la economía familiar respecto al tema del incremento de importantes insumos de la canasta básica, como es el tema de la soya, el tema del maíz, el trigo, el pan subió de precio. Sin embargo, entendemos que a nivel internacional la soya, el trigo, el maíz bajaron de precio. ¿Cree usted que no está cumpliendo su función el gobierno respecto al ver por qué es que si en el contexto internacional el maíz, la soya, el trigo bajaron de precio, por qué aquí en el Perú esos productos derivados de esos insumos siguen en alto costo, siguen elevados y no se permite una disminución del precio para mayor acceso a la población en tiempos de inflación? Sí, ese es un tema muy importante. El año pasado, efectivamente, cuando subieron los precios internacionales de trigo, maíz y soya, ¿no?, a raíz de una serie de temas, la guerra de Ucrania, problemas logísticos, menos cosechas, en el Perú vimos cómo la industria trasladaba todo el aumento al consumidor nacional, ¿no? Los peruanos pagamos mucho más por el aceite, por el pollo, por todos los derivados lácteos, etcétera. Este año, al contrario, ha sido un año donde los precios de esos alimentos a nivel internacional han caído. Incluso cuando uno mira las cifras de INEGI, de la inflación o deflación, en este caso, de insumos importados por la agroindustria, resulta que han caído en menos 12% en este año, ¿no?, entre enero y agosto. Sin embargo, los precios de los productos industrializados que genera la industria nacional no han caído absolutamente nada, más bien han seguido subiendo, y eso indica que estos grupos empresariales concentrados están aprovechando de su situación de dominancia del mercado para imponer precios que no son competitivos, ¿no? Y los consumidores terminamos pagando mucho más del precio que realmente deberíamos pagar. Entonces ahí sí falta regulación, falta capacidad del Estado para sentar a estas empresas y exigirles un comportamiento más competitivo, o Indecopi y las instancias respectivas inicien inmediatamente investigaciones sobre concentración y dominancia en el mercado. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, señora Segarra. Bien, gracias. Ha sido Eduardo Segarra, jefe de asesores del Midagri, que no apunta a que el gobierno de Dina Boluarte esté preparado para la inseguridad alimentaria en nuestro país. No hay estrategia. No hay estrategia. La realidad es esa. Está improvisando. No hay estrategia. Está improvisando.